Imagina despertar una mañana, encender la televisión, abrir un periódico o escuchar la radio y pensar que estás recibiendo información pura, objetiva y libre de intereses. Cuando, en realidad, parte de lo que estás escuchando puede haber sido seleccionado, filtrado o presentado de una determinada manera para producir una reacción concreta. Y aquí comienza una de las historias más controvertidas de la Guerra Fría, la relación entre la CIA y los medios de comunicación estadounidenses. Se habla habitualmente de la Operación Mockingbird como si hubiera existido una única operación, perfectamente organizada, con una oficina secreta dedicada a controlar toda la prensa americana. Pero la historia real es más compleja. Y, precisamente por eso, mucho más interesante. Porque hay una parte que está documentada. Las investigaciones del Congreso estadounidense en los años 70 revelaron relaciones secretas entre la CIA, periodistas y organizaciones de medios. El Comité Church investigó numerosos abusos de los servicios de inteligencia y documentó el uso de periodistas en operaciones de inteligencia. Pero también existe otra parte que debemos tratar con rigor. El nombre Operación Mockingbird, tal como se utiliza hoy en Internet, se ha convertido en una etiqueta que agrupa diferentes episodios y afirmaciones sobre la influencia de la CIA en los medios. Algunos investigadores han cuestionado que existiera una operación única y omnipotente con exactamente las características que se le atribuyen popularmente. Y esta distinción es fundamental, porque no necesitamos inventar una conspiración para encontrar un hecho histórico inquietante. Durante la Guerra Fría, la inteligencia estadounidense consideró la información y la cultura como campos de batalla. No solo existían espías. No solo existían armas. No solo existían ejércitos. Existía algo mucho más sutil, la batalla por la interpretación de la realidad. ¿Qué historia debía llegar al público? ¿Qué información debía aparecer en primera página? ¿Qué fuente debía ser considerada creíble? ¿Qué información podía ser presentada como rumor? ¿Y qué información podía ser directamente ignorada? Esa es la clave. Porque controlar una sociedad no significa necesariamente decirle a cada persona qué tiene que pensar. A veces es suficiente conseguir que la sociedad piense sobre un tema y no sobre otro. Durante las investigaciones del Comité Church, el Senado estadounidense examinó precisamente las actividades de las agencias de inteligencia y sus posibles abusos. Y entre los documentos apareció la utilización de periodistas en operaciones de inteligencia. Años después, el periodista Carl Bernstein publicó en 1977 su investigación sobre la relación entre la CIA y los medios de comunicación durante la Guerra Fría. La historia ya no podía ser despachada simplemente como una fantasía. Había existido contacto. Había existido cooperación. Había existido utilización de periodistas y contactos dentro del mundo mediático. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué? La respuesta está en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían por territorios, armamento o influencia diplomática. Competían por la narrativa. Para Washington, la propaganda soviética era una amenaza. Y para los servicios de inteligencia, la prensa podía convertirse en una herramienta extraordinariamente poderosa. Un informe secreto podía ser conocido por un puñado de personas. Pero una historia publicada en un gran medio podía llegar a millones. Esa es la diferencia entre una operación de inteligencia y una operación de influencia. La primera puede conseguir información. La segunda puede conseguir que millones de personas interpreten esa información de una determinada manera. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Porque hay una idea muy peligrosa que se ha extendido en Internet, la idea de que todo periodista, todo periódico y todo medio de comunicación forma parte de una única maquinaria secreta. Eso no está demostrado. Y decirlo sin pruebas sería cometer el mismo error que estamos intentando analizar. El verdadero problema es más sutil. La manipulación mediática no necesita que todos los periodistas estén conspirando. Puede producirse mediante incentivos, mediante fuentes, mediante acceso exclusivo, mediante presiones políticas, mediante intereses económicos, mediante publicidad,
mediante la competencia por la audiencia, mediante el miedo a perder una fuente, mediante la necesidad de publicar antes que el competidor, y, en el siglo XXI, mediante algoritmos. Y aquí es donde la historia de Mockingbird se vuelve especialmente interesante. Porque la gran transformación no es que hayamos pasado de una prensa manipulada a una prensa completamente libre. La gran transformación es que el sistema de información ha cambiado radicalmente. En los años 50 y 60, el poder mediático estaba concentrado en un número relativamente pequeño de periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión. Si querías llegar a millones de personas, necesitabas entrar en esos canales. Hoy no. Hoy puedes crear una cuenta desde tu casa. Puedes publicar un vídeo. Puedes crear una campaña. Puedes pagar publicidad. Puedes utilizar influencers. Puedes crear cuentas falsas. Puedes generar imágenes con inteligencia artificial. Puedes crear audio sintético, puedes fabricar un vídeo que parezca real. Y puedes hacer que un mensaje llegue a un público específico. Eso cambia absolutamente todo. En 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desmanteló una operación de influencia atribuida al gobierno ruso que utilizaba, entre otras herramientas, influencers, contenido generado mediante inteligencia artificial, publicidad pagada y cuentas en redes sociales para dirigir audiencias hacia determinados contenidos. Y observa la diferencia. Antes podías necesitar un periodista. Hoy puedes necesitar un algoritmo. Antes necesitabas una redacción. Hoy puedes necesitar una granja de cuentas. Antes necesitabas una imprenta. Hoy puedes necesitar un teléfono móvil. Antes el poder intentaba conseguir que una información entrara en un periódico. Hoy el poder, los gobiernos, los partidos, las empresas, los grupos de presión y los actores extranjeros pueden intentar conseguir que un mensaje se haga viral. Y aquí aparece una palabra que deberíamos recordar: amplificación. Porque en la era digital no es necesario controlar todos los medios. Basta con conseguir que determinadas historias sean más visibles que otras. El algoritmo aprende que nos hace reaccionar. Y nosotros le enseñamos al algoritmo que nos hace reaccionar. Si nos indigna, hacemos clic. Si nos asusta, hacemos clic. Si nos confirma lo que ya pensábamos, hacemos clic. Si nos enfurece, lo compartimos. Y cada clic genera datos. Cada compartido genera más distribución. Cada reacción puede convertirse en una señal para el sistema. Y así se produce algo que puede ser más poderoso que la propaganda tradicional. La personalización. La propaganda del siglo XX podía decir: esta es la historia que queremos que todos escuchen. La propaganda digital puede decir: esta es la historia que sabemos que tú estás dispuesto a escuchar. Y eso es mucho más sofisticado. Porque dos personas pueden vivir en la misma ciudad, tener el mismo acceso a Internet y, sin embargo, habitar dos universos informativos completamente diferentes. Una persona puede ver durante una semana información sobre corrupción. Otra puede ver durante esa misma semana información sobre inmigración. Otra puede ver guerras. Otra puede ver economía. Otra puede ver crisis climática. Otra puede ver escándalos políticos. Y cada una puede terminar pensando que su tema es el más importante del planeta. Eso es la fragmentación de la realidad mediática. Y aquí es donde Mockingbird deja de ser solamente una historia del pasado. No porque existan pruebas de que la CIA controle actualmente todos los medios de comunicación. No tenemos pruebas para afirmar eso. Sino porque la tecnología moderna ha creado nuevas formas de influencia que, en algunos aspectos, son mucho más potentes que las del siglo XX. Antes había que convencer a un editor. Hoy puedes intentar convencer a un algoritmo. Antes había que conseguir un espacio en un informativo. Hoy puedes conseguir millones de visualizaciones sin pasar por una redacción tradicional. Antes la propaganda era masiva. Hoy puede ser microdirigida. Y esa es la gran revolución. Pero hay otra pieza todavía más importante. La crisis de confianza.
Cuando una sociedad descubre que en el pasado sus instituciones ocultaron información, es normal que la gente empiece a desconfiar. Pero esa desconfianza puede ir demasiado lejos. Y entonces ocurre algo terrible. La persona deja de creer en todo. Ya no distingue entre una información falsa y una información verificada. Ya no distingue entre periodismo y propaganda. Ya no distingue entre un documento oficial y un meme. Y cuando todo parece manipulación, la manipulación se vuelve más fácil. Por eso el problema del siglo XXI no es solamente la propaganda. Es la imposibilidad de saber qué es verdad cuando existen miles de fuentes compitiendo por nuestra atención. Y la inteligencia artificial va a complicar todavía más esta situación. Porque si hoy podemos generar una imagen realista de una persona que nunca estuvo en un lugar, mañana podremos generar vídeos cada vez más difíciles de distinguir de la realidad. Si podemos clonar una voz, podemos hacer que alguien parezca decir algo que nunca dijo. Si podemos generar miles de cuentas automáticas, podemos crear la sensación de que una opinión minoritaria es mayoritaria. Y esa es una de las armas más antiguas de la manipulación. No necesitas cambiar la opinión de todo el mundo. A veces solo necesitas hacer creer a las personas que todo el mundo piensa como tú. Y entonces aparece el efecto rebaño. Si todo el mundo lo dice, será verdad. Pero, ¿y si todo el mundo lo dice porque el mismo contenido ha sido amplificado miles de veces? Esa es la pregunta. Y por eso la historia de Mockingbird debería servirnos como advertencia, no como excusa para creer cualquier teoría. La advertencia es muy sencilla. El poder siempre ha tenido interés en controlar o influir sobre la información. La forma de hacerlo cambia con la tecnología. En la Guerra Fría podían existir contactos secretos con periodistas. Hoy existen redes sociales, plataformas, influencers, publicidad programática, bots, granjas de cuentas, contenido sintético e inteligencia artificial. La batalla continúa. Pero el campo de batalla ha cambiado. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta que va mucho más allá de la CIA. ¿Quién decide hoy qué vemos? ¿El periodista? ¿El director del medio? ¿El propietario del medio? ¿El anunciante? ¿El partido político? ¿El gobierno? ¿El influencer? ¿El algoritmo? ¿O somos nosotros mismos, con nuestros clics, nuestros enfados y nuestros miedos? Quizá la respuesta sea mucho más incómoda. Quizá el sistema actual no necesite una única sala secreta donde un grupo de personas decida qué debe pensar el mundo. Quizá sea suficiente construir un ecosistema en el que las informaciones más emocionales, más polarizantes y más rentables sean las que más circulen. Y eso no sería exactamente Mockingbird. Sería algo diferente. Una evolución del ecosistema de la influencia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras. Decir que Mockingbird sigue activa hoy como un hecho demostrado sería ir más allá de las pruebas disponibles. Pero decir que las operaciones de influencia han desaparecido también sería falso. Las operaciones de influencia existen. Los gobiernos las utilizan. Los actores extranjeros las utilizan. Las organizaciones políticas utilizan campañas de comunicación. Y las redes sociales han aumentado enormemente la velocidad y el alcance de esas campañas. El Departamento de Justicia estadounidense ha documentado, por ejemplo, operaciones de influencia que utilizaban redes sociales, publicidad y contenido generado por IA. Por eso, cuando escuches una información que confirma exactamente todo lo que ya pensabas. Para. Cuando escuches una historia que te produce una rabia incontrolable. Para. Cuando veas un vídeo que parece demostrar algo pero no sabes de dónde procede. Para. Cuando un medio afirme que todos los expertos opinan lo mismo. Pregunta quiénes son esos expertos. Cuando un influencer diga los medios no quieren que sepas esto. Pregunta qué pruebas tiene. Y cuando alguien te diga que todo es una conspiración. Pregunta también qué pruebas tiene. Porque la libertad de información no consiste en creer a los medios. Pero tampoco consiste en creer automáticamente a quien dice que los medios mienten. La libertad consiste en poder comparar. Contrastar.
Buscar documentos. Buscar fuentes primarias. Leer versiones contradictorias. Y aceptar que, en muchas ocasiones, la realidad es más compleja que un titular. Mockingbird nos deja una lección. Una lección que no es no creas a nadie. La lección es: no entregues tu criterio a nadie. Ni a un gobierno. Ni a un partido. Ni a un periódico. Ni a una televisión. Ni a un influencer. Ni a un youtuber. Ni siquiera a este vídeo. Porque el verdadero poder de la propaganda no consiste en obligarte a creer una mentira. Consiste en conseguir que dejes de hacer preguntas. Y quizá esa sea la gran batalla mediática de nuestro tiempo. No la batalla entre izquierda y derecha. No la batalla entre un medio y otro. No la batalla entre un país y otro. Sino la batalla entre una sociedad que comprueba lo que recibe. Y una sociedad que comparte antes de pensar. Porque Mockingbird pertenece a la historia. Pero la guerra por la información, esa no ha terminado. Simplemente ha cambiado de pantalla. Y ahora, la pantalla está en nuestra mano. Y la pregunta final ya no es quién controla los medios. La pregunta es mucho más inquietante. ¿Quién controla lo que tú decides mirar? Piénsalo. Y, sobre todo, no dejes que nadie piense por ti. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.